Y vemos que por el lado de los derivados de la hidracina tenemos la llamada isocarboxacida y la fenelcina. La isocarboxacida no tiene características importantes y además ya la hemos visto. Y la fenelcina en su farmacocinética solo es importante su inhibición irreversible no selectiva de la monoaminoxidasa y tiene una vida plasmática de alrededor de 11 horas. Mientras que las no hidracinas, que son la trianilcipromina, la selegilina y la moclobemida, estas tienen como características diferentes, su mecanismo de acción es diferente en un caso y lo que hace es, en el caso de la trianilcipromina, es un inhibidor irreversible no selectiva de ambas MAOs, de la A y de la B. A su vez, la seligilina tiene como característica que está disponible en formas transdérmicas y sublinguales y lo único que hacen es disminuir su biodisponibilidad y disminuir sus interacciones. Por lo tanto, su actividad farmacológica también no es de gran nivel. Tiene una farmacocinética, tiene la gelegilina de 4%, su biodisponibilidad, su vida media plasmática de 8 a 10 horas, su vida media del metabolito de 9 a 11 horas, su volumen de distribución de 8 a 10 litros por kilogramo, enlace proteico de 99% e inhibición, su mecanismo de acción, irreversible específica de la monoaminooxidasa B cuando se lo utiliza a dosis terapéuticas. En este caso, esta sustancia, la selegilina, en la realidad su uso es en la enfermedad de Parkinson, aunque hay que decir que existen muchísimos fármacos, aunque no muy útiles, casi todos ellos, debido a que el Parkinson es una de las enfermedades más problemáticas hoy en la parte neurológica y de muy difícil manejo y tratamiento. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con su uso para esta enfermedad y relacionarla con muchos otros fármacos que existen para esto. No se enseña el tema de manejo del Parkinson porque ustedes van a salir médicos generales y los médicos generales nunca podrán estar tratando ciertas enfermedades de alto nivel neurológico y por lo tanto no serán de uso común en la medicina familiar, en el primer nivel de atención, en el nivel llamado básico de atención. Entonces no es algo que lo llevamos adelante. Mientras que todos los otros fármacos como los anestésicos y demás sí se los lleva, pero en la materia de anestesiología. En el caso de la moclobemida, la moclobemida es una irreversible, produce una inhibición reversible de la selectiva de la monoaminooxidasa A. Les recordamos la trianil, ambas monoaminas. En el caso de la seligina, ambas monoaminas. Bien, vemos ahora ya el grupo en lo que son sus efectos adversos, ya que como tienen las mismas características, van a producir casi los mismos efectos por el mecanismo de acción que tienen, aunque diferenciadas simplemente de la MAO A o MAO B. Y en algún caso las dos MAOs. Sus efectos adversos: hipotensión ortostática importante, aumento de peso, disfunción sexual, activación, o sea, el paciente está alerta, produce insomnio, inquietud,
que son las mismas propiedades llamadas anfetamínicas. El síndrome de discontinuación quiere decir de lo que se llamaría abstinencia, que se produce repentinamente, puede producir psicosis, excitaciones y confusión problemáticas. Sus interacciones son bastante peligrosas. Uno, con los agentes llamados agentes serotoninérgicos. Estos agentes serotoninérgicos nos van a producir alteraciones a nivel de el área cognoscitiva, que son delirio y coma, que son cognitivos, efectos autonómicos, hipertensión, taquicardia y diaforesis, efectos somáticos, por ejemplo, las mioclonías, las hiperreflejesias y el temblor. Mientras que las interacciones que van a producirse por alteración de la dieta con aumento de la tiramina o los llamados sustratos simpático-miméticos de la monoaminooxidasa, como ser el comer quesos curados, el tomar cerveza de barril, los productos de la soya, los embutidos secos en general, ¿qué hacen? Producen un síndrome, el síndrome llamado de la tiramina o el síndrome que se caracteriza principalmente por el síndrome del queso, se lo llama, por la hipertensión maligna. Cuando nosotros damos sobredosis, en el caso de los inhibidores de la monoaminooxidasa, IMAO, podemos producir inestabilidad autonómica, síntomas llamados hiperadrenérgicos, síntomas psicóticos, confusión, delirio, fiebre y convulsiones. Por estos motivos verán todos sus efectos adversos, todas sus interacciones peligrosas y sobre todo las dosis tóxicas no son utilizadas con frecuencia, de hecho tampoco manejadas por necesariamente en los niveles de normales de hospitales de primer, segundo nivel, tercero y cuarto, obviamente. Por ese motivo, solo se lo utiliza cuando no responden a otros antidepresivos y en este caso, pues son medidas heroicas y habrá que tratarlo al paciente con estos fármacos como corresponde. Bien, vamos a Vamos a pasar a una partecita final para que tengan una idea más clara de, de nuestra actividad.
Bien, vamos a pasar a ver ya un poquito de este tema de la depresión en diapositivas que no tienen mucho que hacer con la farmacología, pero sí tiene que hacer del conocimiento de ustedes del tema que hemos tratado. Y comenzamos a ver este tema principalmente. Bien, como verán ustedes, está muy claro que la depresión, ahí están viendo las caras, se produce en todo momento, desde los de jóvenes, niños y principalmente los adultos mayores y los ancianos, verán ustedes por lo que pueden ver ahí. Es algo muy serio, es un tema muy conflictivo desde las épocas inmemoriales, como pueden ver ustedes en este cuadro, un cuadro pintado de hace muchísimos, de milenios. Entonces, que nos dicen todo lo que sufría la gente cuando tenía el problema de depresión, los normales adultos, los jóvenes y en muchos casos principalmente las mujeres. La depresión es un trastorno visto ya sea por la parte de la psicopatología o desde el ámbito de la psiquiatría. La psiquiatría lo describe como un trastorno del estado de ánimo y su síntoma habitual es un estado de abatimiento, infelicidad que puede ser transitorio o lamentablemente permanente. El término médico que hace a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente al área afectiva hace que tengamos que el paciente tenga lo que se llama una tristeza patológica, decaimiento, irritabilidad, trastornos severos del humor y que puede disminuir el rendimiento en su trabajo, limitar su actividad normal habitual y puede ser independientemente de tener la causa conocida o la causa desconocida. Pues el paciente dice que se siente así, como si fuera un huevo en la cárcel y entiendan que también estaría aislado totalmente del medio ambiente porque el huevo, su contenido, que será el pollito del futuro, está dentro de, en este caso, su cáscara. La depresión puede expresarse a través de afecciones de tipo cognitivo, volitivo, somático, y el origen de la depresión es un origen complejo, ya que su aparición influyen varios factores. Como ya hemos dicho, en algunos casos hemos visto toda la parte orgánica nuestra, pero a esos tienen que estar condicionados por problemas genéticos, por problemas biológicos y también, aunque no son los determinantes, por el ambiente donde vive el individuo, el ambiente que los rodea, que le producen problemas de tipo psicosocial. Ya hemos visto esta partecita que hay evidencias muy claras de los tres tipos donde están los alterados los neurotransmisores, las citoquinas y las hormonas. Como hemos visto, principalmente hormonas que tienen que ver con la tiroides, hormonas que tienen que ver con el área sexual. Todas estas parecen modular e influir en forma importante sobre la aparición del curso de la enfermedad. Estas son fotografías de pacientes hospitalizados, obviamente, que estaban sufriendo síndromes depresivos y verán que es algo realmente conflictivo, en muchos casos dramático y en muchos otros casos realmente problemático para la institución, para el médico y sobre todo para la familia. Algunos tipos de depresión tienden a afectar a todos los miembros de la familia y por lo tanto sugiere que puede haber obviamente una
problemática de herencia por una predisposición genética biológica. En algunas familias la depresión severa se presenta generación tras generación. No es raro escuchar decir que su papá se había suicidado, uno de los hijos se había suicidado y en la familia su abuelo se había suicidado y así sucesivamente. Quiere decir que cada generación alguien sufre el problema de depresión cuya finalización es que el individuo se quite la vida. La depresión severa también puede afectar a personas que no tienen historia familiar de depresión y esto queda muy claro de que, por lo tanto, no solo puede ser algo que tiene que ver solo con la genética, sino también algo que tiene que ver con los otros problemas de la enfermedad. La investigación científica también ha demostrado que algunas enfermedades físicas pueden acarrear estos problemas mentales, sobre todo en pacientes que tuvieron accidentes cerebrovasculares, que tuvieron problemas de ataques al corazón luego de un infarto agudo del miocardio, pacientes que tienen el problema de cáncer, no necesariamente la tumoración es cancerosa a nivel cerebral, sino en algunos casos en cualquier parte del cuerpo. La enfermedad de Parkinson como un acto muy importante que los induce a tener el problema de serias depresiones y por lo tanto a su tendencia suicida, y los trastornos hormonales, como ya lo hemos dicho, que pueden llevar a esta enfermedad, a estas enfermedades depresivas. Situaciones como la pérdida de un ser querido, problemas en una o muchas relaciones interpersonales, desencadenan los problemas económicos y cualquier situación que te estrese en la vida puede desencadenarte la depresión y puede precipitar lamentablemente los llamados episodios depresivos, en muchos casos severos y por último mortales. Las causas de los trastornos depresivos generalmente incluyen la combinación, ya hemos dicho, genéticos, psicológicos y ambientales. Y las cifras de prevalencia de la depresión varían dependiendo los estudios, pero afecta al 3% de la población general. La incidencia anual es de 1 a 2 por 1000 habitantes. La prevalencia es de casi el doble en la mujer que en el hombre. Y si hay un pariente de primer grado con antecedentes de trastorno depresivo mayor, aumenta el riesgo entre 1.5 a 3 veces más frente a la población general que en tu familia aparezca alguien con depresión. El trastorno depresivo, llamado trastorno mayor, para esto se los clasifica en criterios. El criterio A es la presencia de por lo menos 5 síntomas durante al menos 2 semanas. El primero, estado de ánimo triste, disfórico, irritable, durante la mayor parte del día o durante la mayor parte de los días. La llamada anedonia o disminución de la capacidad de disfrutar o mostrar interés o placer por las actividades o las cosas de la vida. Disminución o aumento del peso y por lo tanto del apetito. Insomnio o hiperinsomnio, no poder dormir o dormir demasiado, dificultades por lo tanto para descansar, ya sea porque duerme menos o porque duerme más, y esto obviamente se lo ha visto ya en problemas del sueño. El otro criterio A es la presencia de por lo menos 5 síntomas durante al menos de 2 semanas. En el criterio, en este caso B, enlentecimiento de la agitación psicomotriz, astenia, sensación de debilidad física, sentimientos recurrentes de inutilidad, de culpa, disminución de la capacidad intelectual, pensamientos recurrentes de muerte o que tenga ideas suicidas. El trastorno llamado distímico de criterio A es la situación anímica crónica depresiva o tristeza durante la mayor parte del día, durante la mayor parte de los días y por lo mínimo en alrededor de 2 años. El criterio B, deben aparecer 2 o más de estos síntomas: variaciones en el apetito, trastornos de alimentación, trastornos en el sueño, insomnio, hiperinsomnio, por lo tanto, serios
problemas de trastornos para dormir, el paciente está asténico, tiene una muy baja autoestima, una falta de capacidad importante para la concentración y por lo tanto para el aprendizaje y sentimientos recurrentes de desánimo o desesperanza. En situaciones particulares, por ejemplo, las mujeres, uno de los factores más importantes son los hormonales que pueden contribuir a su alta incidencia en la depresión de la mujer, así como los cambios menstruales, el embarazo, el aborto, el periodo posparto, la premenopausia, la menopausia, las hormonas sexuales femeninas, estrógenos y progesterona, debido a una existencia de menores niveles de estrógenos, parecen desempeñar un papel muy importante en la etiopatogenia de la depresión. Esto es lo típico de ver a alguien que está, qué sé yo, en un restaurante y verán cómo está la persona. En las situaciones particulares de las mujeres es posible que se base en su contexto social donde vive, problemas relativos al sexismo que producen problemas de estrés, la falta de recursos económicos, determinados valores socioculturales que se relacionan con bastantes problemas de autoestima en las mujeres. Por eso hay la ley de la mujer hoy a nivel del mundo, la reivindicación de la mujer, así como problemas de tipo psicológico, como ustedes pueden apreciar en las diapositivas. Pero los varones también tienen situaciones particulares, aunque la prevalencia global es inferior a los varones que en las mujeres, sobre todo en la tasa de suicidios. La mujer es 4 veces más alta, por cada 4 mujeres se suicidan, solo un varón llega al suicidio. Pero los intentos de suicidio son más comunes en las mujeres que en el varón también, y a partir de los 70 años la tasa de suicidio en el hombre aumenta muchísimo, alcanzando un máximo después de los 85 años. El varón, cuanto más viejito, más adulto mayor, empieza a tener mayores problemas para la depresión y el suicidio. En la vejez, uno de los problemas más serios, el inicio clínico de la depresión de los ancianos, con una pobre alteración de su estado de ánimo, pero puede aparecer siempre enmascarada con otros síntomas, principalmente con el no quiero comer, pérdida del apetito, alteraciones de la memoria, no me acuerdo de nada, insomnio, no puedo dormir, síntomas somáticos, ansiedad, irritabilidad. Entonces, estos son algo que en el viejito hay que tener en cuenta en el adulto mayor porque nos está diciendo que está haciendo síndrome depresivo o puede simular cualquier problema de demencia senil y por lo tanto se consideran también pseudodemencias depresivas. Típica facies de la paciente en síndrome depresivo, pero también en los niños, la depresión en la niñez. Recién se ha empezado a diagnosticar los años 70, 1970. El diagnóstico tiene que ver con los mismos criterios de los adultos, aunque su sintomatología es algo más confusa. La prevalencia es del 1 al 2% en la infancia y 4 a 5% en la adolescencia. El niño deprimido puede simular estar enfermo, rehusar ir a la escuela, juega menos, deja de hacerlo, expresa su deseo de no querer separarse de sus padres, tiene miedo a que uno o ambos de sus padres se muera. La depresión en la infancia puede desarrollar síntomas atípicos como somatizaciones difusas, quiere decir hacer enfermedades que no las tiene y las somatiza, las vuelve de su cuerpo, trastornos alimenticios y principalmente la enuresis. El adolescente puede expresar mal humor, disminuir su rendimiento escolar, presentar conductas desafiantes, presentar brotes de irritabilidad y en ocasiones puede expresar trastornos anímicos como el desarrollo de conductas de riesgo, consumo de sustancias psicotrópicas, comportamientos parasuicidas y así una serie de trastornos del estado de ánimo.
Y el tratamiento, independiente de que se llegue a un diagnóstico fino del tipo de trastorno depresivo y la situación anímica que supone una limitación de sus actividades habituales del paciente o una disminución de capacidades funcionales en cualquiera de las esferas, ya sean social, laboral, amorosa y cualquiera que sea, se considera adecuada la instauración de un tratamiento. El problema para iniciar el tratamiento es darte cuenta que la persona está deprimida y está profundizando su depresión para que inicies el tratamiento, porque si no se inicia el tratamiento, terminan todos en el tiempo en el suicidio. El tratamiento es el mejorar la situación anímica, así como restaurar el adecuado funcionamiento de las capacidades sociolaborales y mejorar sobre todo la calidad de vida del paciente, disminuyendo así su morbimortalidad y evitando sus posibles recaídas. La selección del tratamiento dependerá del resultado de la evaluación y en general se hace una combinación de medicamentos llamados antidepresivos y las llamadas psicoterapias. La combinación del fármaco con la psicoterapia es que nos ayuda a manejar los trastornos depresivos y como hemos dicho al inicio, aún así es todavía hoy por hoy un problema muy serio el tratar a un paciente con problemas depresivos. Como verán, el psiquiatra le dice, puede ir al fondo de la cuestión cuando le va preguntando su historia clínica, obviamente, y el paciente le contesta, no me hable de ir al fondo, ¿no es cierto? Porque si no me echo a llorar y por lo tanto es claramente que el individuo está deprimido. Y hubo un muy famoso pintor, Van Gogh, que se suicida siendo ya mayor y esta es uno de sus autorretratos. De esta manera, hemos terminado de exponer nuestro tema y nos quedan algunos minutos para poder ustedes realizar las preguntas correspondientes. Bien, estamos para escucharlos. Como lo decimos con mucha frecuencia, nuestro máximo problema es que nuestros estudiantes lo menos que saben es preguntar y expreso siempre exactamente lo mismo. Cuando te quedas con la duda, te conviertes nada más y nada menos que en un ignorante. Y un ignorante de ninguna forma puede ser un buen profesional, menos todavía de la medicina. En algunos casos pueden llegar hasta presidentes. Muy bien, muchas gracias por su presencia. Esperamos que les haya servido de mucho. Habrán visto que el manejo de nuestros mapas conceptuales nos permiten, diferenciando de las llamadas, en este caso, diapositivas, nos permiten hacer de un pequeño golpe de vista, a nosotros nos permiten darnos cuenta de mayor cantidad de información, más rápido en la lectura llamada la lectura veloz y de comprensión, uno puede captar cuando se tienen diferentes tipos existen de mapas conceptuales y al ser los mapas conceptuales el mecanismo por el cual aprenden, de hecho, el sistema del mapa conceptual sale de la NASA, la universidad más famosa del mundo, la empresa más famosa del mundo y la NASA que ha sido la empresa que ha hecho desarrollar más al mundo y sigue haciéndolo desarrollar, si no, no estaríamos llegando a lugares interestelares y teniendo todo lo que tenemos. Y obvio, nadie puede saber qué va a pasar prácticamente cuando llegues a Marte, sino cuando aprendes a través de mapas conceptuales, quiere decir,
el concepto sobre ese lugar, si lo tienes bien desarrollado y sabes cómo lo vas a hacer, es que puedes aprender más rápidamente, mejor. Y aprendizaje significa que te dure por mucho tiempo lo que has aprendido, porque si lo has olvidado, lo que les pasa muy rápidamente, a ustedes, lamentablemente, a mis estudiantes de una semana a la otra, ni siquiera se acuerdan de lo que habíamos avanzado la semana anterior. Y peor todavía, si no preguntas, te quedas simplemente en la ignorancia. Entonces, hemos hecho las vistas de diferentes formas de preparar mapas conceptuales hasta lo que hemos visto, las diapositivas, que también muestran algo, pero es una a una las diapositivas. Aquí esta es una diapositiva, esta es otra, cada una de estas son diapositivas y en un solo golpe además ves sus interacciones y todo y por lo tanto te permite un aprendizaje mucho más rápido, un repaso mucho más veloz y por lo tanto el poder rendir en los exámenes con mayores posibilidades. Bien, a ustedes volvemos a preguntar si hay alguna pregunta. Bien, muy buenas noches. Que tengan un feliz fin de semana. Los míos que hagan sus trabajos correspondientes y que el receso les sirva para poder descansar, no podrán los míos, o en su caso viajar, en su caso divertirse y algunos dedicarse a todo aquello que no pueden hacer cuando están siendo estudiantes, lamentablemente, de medicina. Buenas noches, hasta luego.